Hola, muy buenos días. La verdad es que es en el contexto en que estoy solicitando la solicitud de nulidad de todo logrado, el B385, de la causa B385, por donde mi hija sufre vulneración de derechos, debido a que la madre está pegando y está en malas condiciones mentales y la abuela hizo la denuncia y la abuela Rosa Ampuero, Rosa de Lourdes Ampuero. Lo que estaba pasando ahora con mi hija es totalmente predecible, por eso yo me quedaba a cuidar a mi hija. Y desde que me la quitaron no tenía daño. Mi hija no tenía daño. Dicen los informes psicológicos que no tiene daño psicológico. El informe de mayo de 2022 del Hospital Ezequiel González Cortés dice, la madre menciona posible actitud agresiva del padre, no hay, no hay antecedentes, no hay no se percibe otro daño a la menor, salvo lo que la madre refiere al padre, una posible actitud agresiva. Eso fue en mayo del 2022, cuando mi hija estuvo internada ahí en ese hospital. Mi hija no tenía daño porque yo la criaba con amor y cariño. Entonces, dado que la madre la tenía descuidada, ella me permitía cuidar a días. Entonces, si en mayo del 2022 no tenía ningún daño, salvo el cagüín que inventaba la madre y la doctora copiaba literalmente, y ahora mi hija tiene tremendo daño psicológico, siendo que desde el octubre del 2022 a la fecha no me permiten verla. De octubre del 2022 a la fecha yo no puedo ver a mi hija. Entonces, este daño, ¿quién se lo hizo? Me lo están culpando a mí. Es imposible que sea yo. Entonces, ahora el hospital Ezequiel González Cortés lo denuncio. Ahora, en la unidad de psiquiatría está enviando un informe falso al Tribunal de Familia de San Miguel, con información falsa, que dice, primer juzgado de familia de San Miguel, unidad de psiquiatría, hospital Ezequiel González, informe de situación actual P385, para que sepan, San Miguel 8 de agosto. El profesional que suscribe a nombre del equipo del CR Psiquiatría Infantil de nombre dice dice, en primer lugar, es preciso mencionar que la niña de autos se mantiene en atención de la unidad de psiquiatría juventud infanto juvenil ya González Cortés desde el 30 de septiembre de 2024, desde ya del Centro de Salud Familiar Santa Anselma. En Santa Anselma, mi hija iba y el último certificado que ella dice es que los problemas los tiene la mamá con la hija. De hecho, yo fui a hablar con la psicóloga de Santa Anselma. Y en la atención decía que incluso la mamá se ponía a pelear y le decía mentirosa a la hija y le pegaba acá, le tiraba el pelo. Entonces, derivaba a Santa Anselma al hospital Ezequiel González Cortés. Desde el inicio del tratamiento de nuestra unidad, Pia ha sido evaluada por equipo multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo clínica, trabajadora social, identificándose como diagnóstico principal trastorno de estrés postraumático, secundario a una experiencia de vulneración grave en el ámbito sexual por parte de su padre biológico. Ya. Esto que está acá es falso. Y lo denuncio al tiro. Hospital Ezequiel González Cortés. El informe de salida, cuando mi hija estuvo internada 7 días en el Hospital González Cortés, en el año 2022, de mayo del 2022, dice informe de salida, síndrome de simulación de mi hija. Mi hija había simulado que le dolía algo, lo hicieron un montón de exámenes, yo estuve los 7 días ahí, y el último día el informe de salida decía que no hay otro indicador de vulneración salvo posible actitud agresiva del padre. Una discriminación. Entonces, después de eso, en octubre de 2022, la madre me quita los cuidados proteccionales de mi hija porque viene con un pastor a mi casa y me permite estar con mi hija durante 6 días a la semana, a veces en su casa, a veces en mi casa. Si yo fuera un vulnerador, un abusador sexual de mi hija, jamás ella me lo hubiese permitido. Jamás hubiese salido antes a la luz. Jamás, con todos los pies que tienen acá, no se hubiese dado cuenta. Es más, mi hija había tenido atención psicológica en el hospital, en el consultorio Santa Anselma, donde aparecía el conflicto de la madre con la hija. Después había tenido consultas que presentó para avalar la denuncia que me hacía en octubre del 2022 con Flavio Sebas Rica, donde ahí se decía que yo le pegaba con un cinturón a mi hija y que esto no era un informe, no era un tratamiento para reparar algún daño, sino que para tratar temas de autoestima, de su autoestima.
Pero ahí me denuncian a mí de que yo le pegaba con correa. Un psicólogo particular. El diciembre de 2022. Flavio Sea Costa Rica. Ese informe fue estimado. Yo hablé con el psicólogo, si acaso me podía incluir dentro de la sesión, y me dijo que no. Yo fui a la OPD de la cisterna y hablé con el psicólogo de la OPD de la cisterna, vio este informe del psicólogo Flavio Sea Costa Rica, coach online, y me dijo que era un chanta. Me dijo que se disparó por pie en los dedos. Mira, me anotó todo lo que la metodología incoherente y lógica, y yo se la mostré al Tribunal de Familia, y con eso fue desacreditado ese informe psicológico. Flavio Sea Costa Rica en la audiencia preparatoria de causa P2689-2022, en enero de 2023. Entonces, dieron 3 meses el tribunal para hacer peritos a los padres, habilidades parentales y para los padres, sí, en la Fundación Pares. Y resulta que habían 8 meses de lista de espera. Yo fui a aclarar cómo yo jugaba con la correa con mi hija, que no le pegaba. Se lo mandé por video al curador del ítem y aún así, viendo cómo yo manejaba con la correa, porque aparte manejo cuerdas, porque soy montañista, puedo escalar en roca, hielo y en básico montaña, en la Escuela Nacional de Montaña, y tengo experiencia en montaña, entonces puedo manejar. Con mi hija jugábamos con la correa, jamás yo le pegaba. De hecho, me están metiendo a mí en un contexto que jamás yo he vivido. Jamás yo he vivido golpes en mi casa. Y mis papás no se pegaban. Los papás de mi ex señora, en el informe del Servicio Médico Legal sale que es un ambiente de pura violencia. Entonces, ¿te digo algo? Mira, entonces, y en ese informe de peritos, yo lo denuncié a la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal y lo denuncié porque vi un riesgo financiero en lo que estaba financiero y se veía trucho la empresa. Lo denuncié y salieron desacreditados. Rajuñaron hasta más no poder. Fue el Ministerio Social y Familia, no me querían dar, me negaron al jefe del programa, me exigieron que andaban de vacaciones, después apareció en la tarde, después otro día fui, me negaron a otro jefe del TAM y me dijeron que se había renunciado, pero no, a otro día estaba, o sea, me estaban negando información de los mismos jefes para yo hablar y reportarles de la denuncia en Fundación Pares. Resulta que después la Contraloría hace un informe desastroso de la Fundación Pares, la Fundación Acogida, y con Briones, como que está haciendo negocio con empresas relacionadas, por lo tanto está desacreditado por la ley 20.032. Y también el criterio que usan los evaluadores para seccionar las empresas de la OCAS no es un criterio técnico, sino más bien es financiero. O sea, la calidad técnica no está garantizada y todo lo contrario en estos peritajes. No cumple con los requisitos técnicos. Lo hice también un fallo de la Corte Suprema que tiene que indemnizar a un padre que no lo dejan de ver a una hija por un año. Por un año. A mí ya en 3 años. Entonces, en ese tiempo, después salió el informe, fue desacreditada la Fundación Pares. Después fue desacreditada y en agosto salió en televisión. En septiembre, ahí me hacen un juicio donde me quitan los cuidados proteccionales de mi hija por ese informe de la Fundación Pares, donde por venganza, que yo lo denuncié, me hacen tira, poco menos me dicen cualquier cosa. Pero jamás dicen abuso sexual, jamás. Me dicen que la pegué con la correa, pero yo se lo fui a explicar. Si fueron por venganza, porque yo lo denuncié, represalia. De más, en mayo, después de la denuncia, a mí me tomaron detenido enfrente de la Plaza de la Constitución y me pegaron, me azotaron en la cabeza. Siempre cuando uno se denuncia un acto consecutivo, es represalia, de cualquier forma. No sabéis de quién es, lo mandan nomás. Estuve como 2 meses recuperándome de machucones en la cabeza. Está denunciado en la fiscalía y no han hecho nada. Está denunciado, está contratada las lesiones. Resulta que yo apelé a nulidad de ese fallo porque yo no tuve derecho a abogados y tampoco estaban los medios de pruebas válidos para emitir sentencia, porque era un medio de prueba válido de responsabilidad del tribunal y de la curaduría. Y no estaba el certificado emitido, no estaba acreditado por la empresa, estaba desacreditada. Entonces no podían hacer el juicio con esos peritajes. Es de conocimiento público eso. Sale por el sistema interno que tiene Instituto Social y Familia con servicios especializados en la mejor niñez y control de familia. Y en la jueza igual hizo el juicio. Yo le dije que también no había abogado, que no tenía abogado, porque mi abogado había renunciado y que ese caso... Y me dijo que no, yo le solicitado. Es más, se lo solicité a la Corte, y la Corte Suprema tiene un escrito donde después se le envía un oficio al Ministerio de Justicia solicitándole un abogado para mí, porque mi hija estaba vulnerada.
Entonces, en la corporación me dice que ellos no se querían contra los jueces por prevaricación, porque se irían contra el mismo Estado. Entonces, y el abogado curador no cuestiona y acepta en esa audiencia los peritajes de la Fundación Pares. Este abogado curador también estuvo ausente, por lo tanto esa sentencia es nula. Yo la peleé como nula. Este abogado curador, cuando no se habían decretado medidas precautorias durante 7 meses, desde octubre hasta marzo de 2023, este abogado curador, en marzo de 2023, la Corte de Apelaciones, Silvia Pizarro Arana, decretó, la prevaricadora, decretó medidas cautelares basándose en el informe de Flavio Sebas Rica, que había sido recitado por el primer Tribunal de Familia de San Miguel, por no idóneo, en el informe del hospital de Xavier González Cortés, que decía que no había ningún indicio de vulneración, salvo actitud, decía el padre, y basándose en el informe del hospital, del informe del consultorio de Santa Anselma, en donde dice que el problema sería la mamá con la hija. Incluso si la mamá le dice, no, cállate mentirosa, y le pegan el pelo. Entonces, en base a eso, y en base a unos rayados que se hacen como protesta, hechos por amigos de amigos, que saben que durante 7 meses la iglesia presbiteriana, no viendo medidas cautelares, los pastores de ahí se negaron a darme información de mi hija. Y es más, el pastor le decía a mi hija, ¿sabes qué? No te relaciones más con tu padre hasta que él no se trate, porque me hicieron fama de que estaba loco. Entonces, destruyendo la honra. La honra. ¿Por qué? Y discriminándome. ¿Por qué? Porque yo, como tengo hiperactividad, toman como si fuera loco. No son capaces de aceptar la diferencia de algo que tengo a los 5 años y que mi esposa me conoce. Entonces, en ese informe, ahí habían 4 informes psicológicos. El de Santa Anselma, el de Francia de Costa Rica, el de la Fundación Pares, el del Hospital de Gonzalo Cortés. Y en ninguno de ellos, desde que yo estaba a cargo mío, mi hija salía con abuso sexual. Solamente después de, en diciembre, o sea, septiembre de 2023, aparece este informe de la Fundación, o sea, sale el dictamen nulo, que todavía no lo alunan, del Tribunal de Familia, donde yo acuso a Jimena Cáceres Barrachea y después le envío un recurso de queja y vuelvo a ratificar su información a pesar de que le adjunto el informe de que está desacreditada la Fundación Pares como OCA de Mejor Niñez y mantienen el dictamen. Escribo como 10 recursos diferentes a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones de San Miguel, a la Corte de Apelaciones de Santiago, al Tribunal de Familia de San Miguel, denunciando y describiendo los hechos varias veces antes. Y no lo cambian. Entonces, después, de hecho, en julio ya había la jueza Jimena Cáceres Barnechea había mandado a mi hija a Brasil, a Colombia, con un permiso ilegal, con permiso para salir del país. Por lo tanto, eso implica involucrar a la Embajada de Chile y el REGO y por lo tanto, sí, incumple cualquier cosa que le pasara a mi hija en otro país. Sí, no había notificaciones. Yo llegué a la audiencia porque lo vi ese mismo día en internet en esa plataforma judicial virtual. No había, por lo tanto, no tenía abogados. La madre no me avisa que los pasajes habían sido comprados en marzo y en julio me citan a la audiencia. Yo, porque me metí a la audiencia virtual, supe. La jueza Jimena Cáceres reconoció ahí en la misma audiencia que no se podía hacer la audiencia porque había que tener la notificación hecha con anticipación. Le dice al abogado, Felipe Gallardo, de la madre, no se puede hacer, no está notificado el padre, no se puede hacer. Y de un momento a otro cambia de opinión y me empieza a presionar a mí, padre, dé el permiso igual. Pero si yo no sé ni dónde van a ir, no tengo fecha, no tengo ni siquiera el lugar, un dato de contacto. Pero es que, ¿cómo? Y después la consejera técnica se asume la Jimena Cáceres. Pero es que, ¿cómo que ya le avisó a la niñita en el colegio? ¿Qué se va a decir? Oiga, pero es que yo no sé ni siquiera dónde van. Por último, que me avisen con quién las puedo contactar. ¿Cuál es el lugar de destino? Yo le dije incluso, le ofrezco que pasado el juicio, cuando esté aclarado, los temas, yo le pago un pasaje a la madre y a la hija. Y la madre, humillándome, porque dice, tú no estás trabajando. Yo le dije, ¿cómo no estoy trabajando? Estoy trabajando en muchas cosas. Sí, lo que pasa es que ella me trata de hacer mala fama, destruir mi honra, tratándome de... Y en el colegio le he dicho a todo el mundo en el Santa Clara que yo padezco graves problemas psiquiátricos. Entonces, esa es su y en base a sus rumores y mentiras,
dañando la honra, otros le han creído. Porque los certificados no dicen eso. Yo tengo TH los 5 años y tomo, o sea, voy al médico, pero en realidad tengo hiperactividad y nada más. O sea, eso. Pero yo criaba a mi hija. Yo me dediqué a criar a mi hija porque con la madre estaba descuidada. Entonces, si está comprobado que en ese tiempo, cuando yo la tuve, no tenía daño, o el daño que me imputan a mí era falso, porque el golpe de correa estaba aclarado que nunca le pegaba con una correa. Más encima, yo nunca fui un padre golpeador. A mí me acusan una vez de haberla golpeado con correa. Entonces, yo varias veces jugaba con la correa de mi hija en el público, para que vieran siempre lo que yo siempre hago con mi hija en público. Entonces, después, si ahora mi hija tiene daño, de hecho, mi hija en febrero de 2023, la abogada dice que es en la Fundación Pares, dice que la niña tiene un grave daño psicológico, porque tiene sensación de luto con respecto al padre. Sí, pues, por la separación ha generado el daño en la niña. Es la separación lo que ha generado el daño en la niña. Entonces, ustedes, señores, no son solamente daños, han causado, están matando a mi hija y están matando a su padre y a su abuela al separarnos. Después, cuando la Fundación Pares envía a la niña al CENIM de la cisterna, a Fundación Mi Casa, donde buscaron al más mafioso, al zar de la concertación, el que hace negocios bajo en la oscuridad, el que fue expulsado por el presidente Frei por su vida sexual, y más solo por su vida sexual, aparte de ser homosexual, tenía una vida pero promiscuamente homosexual. Entonces, debido a eso, Frei lo echó. Y de ahí no pudo ser más político. Y se maneja en las tenebrosidades de los políticos. Hay un listado de políticos que se han juntado con él. Macaya, un montón de derecha e izquierda, que se juntan con él, hacen lobby y también hacen lobby para, no sé, para que las empresas de tabaco suban el impuesto a los cigarrillos y el IVA para los pobres, que suban el impuesto que bajen el impuesto al alcohol, para que suban el impuesto al alcohol y también, el IVA lo pagan, el IVA lo pagan más los que tienen ingreso real menor, ¿cierto? Entonces afecta más a los pobres. Y entonces y también ha cobrado boletas para diversas asesorías que él hace. Boletas para el Ministerio de Salud, donde han dado uniformes bien de politiquería, como maniobras políticas. Maniobras políticas para cuando estamos el coronavirus. Oye, eso no. Yo creo que ese espacio tiene que ser para los técnicos, para las personas que saben de pandemia y no para los que hacen maniobras políticas y comentan cómo están las encuestas del ministro, cómo está la aprobación del ministro, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y él tiene que estar trabajando de acuerdo a ver cómo dice, cómo le dice el público. ¿Qué dice el público? ¡Que vengan los modelos! O sea, se ha transformado la política en eso. De hecho, en el mundo académico sí se conoce eso. Entonces, eso alienta él. Cobra a los niños discapacitados. En la fundación 70% financiado por las personas, 30% por la empresa. 150 millones, sin licitar. O sea, un servicio, una boleta nomás que tira, 150 millones. Carevalo. ¿Por qué? Por dar una opinión de la Teletón. O sea, y él tiene una empresa de imaginación de este negocio de lobby. O sea, donde realmente se dedica a buscar contar políticos con empresarios, a ver intereses y a negociar impuestos y cosas así. O sea, y también asesora a los políticos, a los curas como a Sati y a Rasuri para obtener menos condena a varios curas católicos que han sido acusados de pedofilia. Entonces, ese señor es presidente de la Fundación Mi Casa. Ese señor es presidente de la Fundación Mi Casa. Yo digo, ese señor, primero, lo buscan a él, obvio, me odiaban, no querían sacar la Fundación Pares. Después controlaría ese informe horrible Fundación Pares con millones de estafas, la desacredita. El servicio especializado en farmacia también se querella, hay allanamiento de la fiscalía, salen los políticos a celebrar triunfo, pero mi hija la condenan igual, a pesar de que yo fui el que comencé con la denuncia de Fundación Pares. Entonces, ese es el nivel de venganza que me tenían. Entonces, la jueza, y el juez primero, hace un fallo y saca a mi hija a Chile también, saca a mi hija a Chile ilegalmente, porque sin mi permiso, porque no se podía dar el permiso porque no se había notificado. Lo dice la audiencia, lo mismo lo dice la audiencia. No había curadora del ítem en esa audiencia.
y tenía que el curador liter había sido nominado para todas las audiencias. Entonces la jueza, yo se lo hice ver. Entonces la jueza dijo: ya va a hacer una audiencia mañana con tu hija. Y es el día de mañana a solas con mi hija. Y otro no nomina a otro curador liter. Y duró 1 minuto la audiencia, una comisión especial. Y con eso le da permiso para que salga del país. Jimena Cáceres Barrechea, prevaricadora de San Miguel, Tribunal Federal de San Miguel. Entonces, yo he enviado varias denuncias y denuncias sobre esta jueza que está prevaricando. Y no la quieren sacar, no quieren denunciar, no quieren cambiar el fallo. Y es obvio. Le he preguntado a todos los abogados de la Defensoría Penal y le he explicado. Me dicen: no, es que no se atreven a sacarla. Nada, en Chile demanda por prevaricación. En la corporación no demandan por prevaricación. El abogado curador tampoco quiere querellarse y renuncia a su obligación del artículo 109 de la acción penal y que debe ser otorgada por el artículo 54 también porque se trata de un delito contra menor. Entonces no hay opción. Sí o sí no va para la querella. Y la denuncia está levantada. Ya se lo he enviado varios correos Carabineros, la denuncia obligatoria, Carabineros, Policía de Investigaciones. Bueno, Policía de Investigaciones no me quiero tomar la denuncia 4 veces. Ahí he enviado los registros donde he enviado la denuncia, donde personal Morales, el señor Víctor Morales del Ministerio de Seguridad y Familia me firma todos los antecedentes, donde el señor de la PDI me firma pero no ingresa la denuncia. Entonces ¿qué les pasa, señores? ¿Estado? ¿Están todos coludidos? ¿Son una reunión de rata? ¿Qué les pasa? Y ahora te digo algo, mira, y el hospital Ezequiel González Cortés dice, se basa esto simplemente en los informes de la Fundación Mi Casa, que en diciembre de 2024, dice la señora, acá dice, terminando la consulta, dice, al término y al consultarle a la niña si quiere preguntar o decir algo antes de despedirnos, o sea, ya al término de la dice, ella refiere: te quiero mostrar algo, señalando una lesión cutánea en su brazo. Ojo, esto fue en diciembre de 2024. Y yo no la veía desde octubre del 2022. La madre la vulneraba y la madre está ahora ya, la madre está la vulneraba por 7 meses. Y en mayo, aparecía el informe sobre el hospital González Cortés que no había ningún indicio de vulneración. Ahí me dejaba estar 7 días con mi hija en el hospital, salvo la mención de la actitud de agresiva mencionada por la madre y el padre. Porque soy por mi forma de hablar o porque también por ser un poco hiperactivo, pero nunca le he pegado a mi hija. De hecho, estoy en contra del golpe. De hecho, el hombre violento tiene por costumbre golpear. De hecho, entonces, no he vivido en un ambiente violento. No le he pegado a 2 compañeros nomás, los Mateos nomás, que eran unos cabros chicos, el cabrón del colegio, que se llamaba Bruno Ringler, que le pegaba a todos, y con eso más peleé. Y después, por defender a mi hermano, que cuando estaba en el colegio, también un cabrón, yo me agarré con él, le pegué y arreglamos ahí. Pero no, del fútbol, las patadas, porque llegaba tarde, boom, una amarilla. Estudiaba cuando estaba en la escuela de fútbol. Pero cuando jugaba de defensa. Pero como mediocampista, casi nunca. Y delantero estaba obligado a no me pegaran patadas, a esquivarla. Entonces, en la montaña, no puedo ser agresivo. ¿Cómo puede ser impulsivo? Si estoy dependiendo de un tornillo de hielo. Que no se caiga. Si tengo que mover la cabeza por si viene un torreón. Un pedazo de hielo. Si hay una avalancha. Porque si hemos estado escalando en el Toyarajú, la pared oeste. La primera que se hicieron los chilenos ahí con Caroline Pino de Estados Unidos. Sí, entonces, o en otros, o el Pamayo, distintas montañas acá o en Chile, en Canadá, cascada de hielo, acá, los típicos montes altos de acá en Chile, o también en los Himalayas, para el Laulayiri. No puedo ser impulsivo, se me llega, o conflictivo. Uno en la montaña está con sus partners de escalada, pase lo que pase. Los dos terminan ayudándose, porque si no, mueren los dos. Entonces, para mí siempre, yo estoy resumado, acostumbrado a... Yo no me puedo, o sea, te puedo tener conflicto, pero el trabajo sigue igual y yo no cambio lo que debo hacer. Puedo estar todo destruido, muerto, de cansado, apenado, pero igual hay que hacerlo. Porque si no, no voy a bajar de la montaña o tu compañero se muere. En la montaña también yo era ajedrecista. Jugué seleccionado el tercer tablero en Tuto Nacional durante varios años. Con torneo interescolar y también participé en torneos individuales en el Club Serrano, incluido en la Federación de Dinamo Chile.
con Pablo Galvo, que falleció en este momento, y también le envío un abrazo a la señora Pablo Galvo, que no la conozco, pero cuando fue al club de ajedrez, hace un par de meses atrás, recién por unidad, que voy a empezar a ir de nuevo, me supieron que Pablo había fallecido, y la verdad es que es lamentable, porque ciertamente es una persona que se dedica a su hogar, que se saca la mugre de su hogar. Yo lo conocí, de verdad que aprendí, o sea, en los torneos uno aprende mucho, aprende a ser calmado, aprende a avanzar con la lágrima en los ojos, aprende realmente de estrategias, aprende de que en la vida hay reglas, que en los juegos hay reglas, y que pieza tocada, pieza jugada. O sea, pieza tocada, pieza, pero no, al fin, no, hey, te ganó, pero es tu enemigo, es tu enemigo compitiendo, pero es tu amigo después, po. Entonces no tengo, es imposible, si juega con tiempo. Hay reglas del juego. Debería bien a los jueces, al poder judicial, aprender ajedrez, porque hay reglas de juego que no se pueden cambiar. O sea, hay leyes que se tienen que cumplir, se tienen que cumplir. Al fin no pueden moverse como el caballo. No pueden aplicar una ilegalidad, algo irse por sobre la limitación, sobre los límites de la soberanía, y no aplicar, o sea, tiene el principio de legalidad, ¿cierto? No ponerse por sobre la ley. Y lo otro es que con tiempo. Uno podía pensar harto, pero realmente se leía el tiempo y tenía que ir jugando, ir marcando. Los partidos duran máximo 4 horas, 3 horas, 1 hora y media por el lado. Entonces, al final terminamos como si fuera un ajedrez ping-pong. Entonces, te digo algo, me han tratado de estar como de loco. O sea, que me desquicié. No sé, estudié en Instituto Nacional, mi papá y con problemas de médicos, casi ciego. Solamente grabando las clases. No alcanzaba a ver porque tenía un problema de trasplante córnea. Durante 5 años saqué la carrera de Ingeniería Comercial en la FEA Universidad de Chile. Entonces, te digo algo, le digo gracias a Dios. Por todas las personas que me han ayudado, por mi mamá, que sin ella, sin mi papá, sin mi mamá, ellos, no es... Nada. Soy agradecido a Dios. Pero hemos cuidado mucho la vida, po. La valoramos. Y ustedes no la cuidan. Entonces, si mi mamá me cuidaba, no, o sea, yo no, te digo algo. Si yo cuidaba a mi hija y me dediqué a cuidar a mi hija, es porque también renuncié después. Bueno, me fue a ganar esto en inglés. Después también conocí el mundo de los que viven en la calle. Viví recorrí todos los shelters, conocer la calle, vivir la calle. Conocer la pobreza de un país desarrollado. Que ahí la realidad es distinta. Pero en realidad, te digo algo, es de los que viven en la calle. En Chile nosotros vivimos sin dignidad. Nosotros no te damos dignidad a las personas. Estamos acostumbrados a que los pobres se revienten la piel en la calle, y no nos importa. Te digo algo, eso no puede ser. Tiene que haber una dignidad mínima. Tiene que haber que el pobre siempre van a haber, pero tenemos que saber administrar eso. Tienen que haber galpones, lugares donde puedan dormir y comer al menos, po. Tres en Santiago, grande. No puede ser que las calles estén supurando, weón, de verdad, y que la herida se infecte y tengan que cortarle la mano después tener barro luco, porque entonces sí, pues no puede ser eso. Estamos aceptando un nivel de calidad humana, de dignidad horrible. Allá, por ejemplo, los homeless sufrían que ellos se inyectaban, ¿cómo se llama? Heroína. Yo me metí incluso en lugares donde me metían, pero yo nunca he consumido drogas, po. Entonces era practicar el deporte, sino cómo voy a consumir drogas. Entonces, le dan un subsidio para que puedan lugar una vida decente, pero sí, pero tienen ese mal. Y es un país también con poco sol. Entonces, mucha depresión también. Cuando hay poca luz, la verdad es nos deprimimos. Cuando realmente no somos transparentes, nuestras mentes se oscurecen, se entenebrecen. Cuando no decimos la verdad, realmente tapamos con injusticia la verdad y causamos opresión. Cuando realmente decimos, como lo que dice esta niña, hola, mira, nos despedimos, te quiero mostrar algo. O sea, al final del informe de la Fundación Mi Casa, te quiero mostrar algo, mi hija. Y ojo, mi hija, la Fundación Mi Casa omite toda la información que venía ya de dónde había sido derivada, de un peritaje desacreditado, y por lo tanto ya no haber sido considerada en este programa Serinda Externa. Porque el daño que había recibido mi hija no fue porque un daño que yo le causé, fue el daño que se causó fruto de la separación.
desde ya llevaba más de un año separada de mí, 1 año y 4 meses, siendo que todos los días vivíamos juntos. Yo le salvaba la vida a mi hija, ella me la salvaba a mí. Nosotros éramos partners. Yo después de viudo, de separado, me dediqué a mi hija. El primero trabajando medio tiempo, después me di cuenta que mi hija estaba para la escoba con la mamá. La madre me hacía lo imposible, pero sí me permitía cuidarla todos los días. Entonces, tomé una decisión. ¿Qué es más valioso? Tener un poco, vivir con lo justo y con deuda y salvar a tu hija y que no esté traumada y con conflictos para el futuro y una vida destruida, o darle una buena enseñanza junto contigo, jugártela todas y vivir con lo mínimo. Yo decidí por eso, porque realmente para mí estoy pensando en el interés superior del menor, sus derechos futuros. Me quedaba, incluso cuando mi esposo me dijo no te quiero más, no importa, yo me quedé 1 año viviendo en el living porque yo me lo permitía y es así, podía alimentarla bien. Iba al mercado pesquero y le dejaba la comida lista en la noche y después me voy a estudiar porque estaba estudiando un MBA en industria en la Chile, del cual egresé y no cansé ¿por qué? Porque estaba haciendo una tesis de los remates judiciales y no pude encontrar todos los datos. Después sí lo encontré, había pasado mucho tiempo, lo logré, me hicieron el posible en el Poder Judicial, po. Si ya tengo varias del Poder Judicial. Conocí la cochinada del Poder Judicial en los remates judiciales. Con las actas de remate. Tenían la cochinada ahí. Nido de ratas también. Ocultaban las actas judiciales, los folios. No, se hacían los remates fuera de horario. Entonces yo los conozco, po. Yo los conozco a ustedes. Cuando después tuve un trabajo, yo estaba como gerente zonal. Me hicieron, mi jefe me pidió porque yo no acepté la decisión de mi jefe comercial de sacar a una psicóloga. Me quería que echara yo a una psicóloga y quería para dar servicio de NAP. Vigil Hunter en Punta Arenas. Ya todo el mundo nos conocía en Punta Arenas. Éramos de una cámara china de construcción. Y te digo algo, y me quería una pitutada a Santiago. Y le dije que no podía porque tenía jefe personal que se iba a imputecer. Si yo hacía, era una corredora del acto de corrupción. Me echó amigo. Yo demandé a la empresa. El juez nominó a un perito para sacar las comisiones que me debían. El perito dio exactamente con las comisiones que me dieron, me indemnizaron, pero el juez desestimó varias comisiones porque bajó el perito porque no se sabía una de las 10 preguntas. Acá, el perito ni siquiera se presentó a la audiencia y debe por obligación presentarse. Y aún así, la sentencia no la han declarado nula. Entonces, esa sentencia es nula, pero ya estaban todos los antecedentes puestos en el tribunal. Y la Fundación Mi Casa los omite a la hora de hacer este informe y de considerarlo, sabiendo que venían de algo pringado, de un proceso pringado. Dice así: te quiero mostrar algo, mi hija, ojo, y también mi hija tiene síndrome de simulación. Entonces, mi hija me lo confesó a mí, llorando con los ojos. Sí, papá, sí, que pasa, mira, lo que pasa es que pero yo también la justifiqué porque esta semana 2 veces había caído en la casa porque su mamá se había quedado dormida. Y ella había tenido que subirse al refrigerador para sacar comida. Y se había pegado en la cabeza y después en la cuestión. Entonces entonces obvio que su estabilidad emocional podía hacerla llevar a que incluso, no sé, buscara, no sé, simular ciertas cosas. Y ella me lo reconoció, pero yo por eso la defiendo, porque realmente reconoció su error, pero también la protejo porque realmente es niña. En niña, y también hay una atenuante. Y lo otro es que mi deber también como padre, a pesar de que no hubiese ni una de las dos, es saber perdonarle, corregirla y enseñarle cuando comete ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, está mal. Pero eso hay que considerarlo, ¿ya? O sea, y ella lo sabe. Yo le dije, mira, esto es grave, ¿eh? Porque tu mamá siempre me acusa a mí falsamente. Yo le dije, yo se lo mostré. Mira, este informe que está acá, dice informe, síndrome de simulación. Sí, papá, sí. Dime la verdad. Entonces se puso a llorar. Se puso a llorar y ahí bueno, lloró. Pero yo dije, ya, la abracé. Y entonces, por eso también a mí me molestaba que me espiaban. Porque con mi hija yo tenía una relación de confianza, me revelaba su intimidad. Me decía el otro día, oye papá, sé que me gustó tal niño. Cuando la última vez que fijaron con ella. Me gustó, oye papá, sé que en el retiro de la iglesia me gustó tal niño. Entonces, fue la última vez que me dejaron hablar con mi hija. Porque yo, entonces, por eso que me molestaba que me esperaran con mi hija. Porque para mí es una mujer. Y yo ya me había ganado su confianza por el fiato en que teníamos. Entonces, miren lo que hice acá.
Te voy a mostrar algo. Ya cuando la sesión se iba, señalando una lesión cutánea en su brazo, señala, esto me lo hizo mi papá. Siempre me pellizcaba aquí cuando me se enojaba. Me tomaba en brazos y me pellizcaba escondido. También me hizo otras cosas, pero no sé cómo decírtelo. No sé, él me daba chupones en el cuello, siempre. A mí no me gustaba. Me tomaba en brazos y me chupaba el cuello. Siempre me tomaba los brazos y le tocaba por aquí, señalando el pecho y la zona vaginal. Ella, entre comillas, dice el pecho y la zona vaginal. Mira, yo con mi hija la tomaba, así, la tomaba de la mano, de arriba, la levantaba, acá, me la ponía acá y nos dábamos vueltas. Yo era capaz de ponerla acá arriba, la tomaba en las manos y con su cabeza abajo. Porque practicaba natación y tenía en ese momento los brazos fuertes. La tomaba en la piscina y la elevaba hacia arriba. Y papá me decía, papá, el sol. Y yo tomaba sol, pues luna, luna. Entonces tenía que tomarla fuerte para lanzarla hacia arriba. Para tomar a mi hija, entonces... Pero mira, después dice, él diseñando el pecho y la zona vaginal. Yo crié a mi hija, la bañaba, dormía con mi hija aquí, con su sudor. Era como la mamá. Cuando al principio no bañé, siempre tuve extremo cuidado. Y le dije, si alguien, siempre le enseñé, mucho antes de lo que le enseñé el mundo, le enseñé todas las cosas de la esfera sexual que ella tenía que tener cuidado. Se lo enseñé, y que si incluso el papá alguna vez cometiera alguna aberración porque se me formara la mente, que ni Dios no que sí lo quiera, se me entenebreciera la mente por un ser desagradecido, ingrato, y realmente es entenebreciera mi mente y Dios me arrojara a cualquier tipo de pasión, realmente es denúnciame, porque sería mi responsabilidad. Ni a nadie le puedes aguantar. Mi papá con mi mamá nos cuidaban. O sea, yo a los 11 años me iba solo a la institucional en micro y por tanto tenía que tener cuidado en la micro quién se sentaba al lado mío. No soy homosexual, si lo fuera lo diría. No, me gustan las mujeres. También, si yo llevaba una vida, la madre sabía que yo llevaba una vida ordenada y que no tenga depravación, porque hay un informe del Servicio Médico Legal donde dice incluso nuestra vida sexual y con qué frecuencia teníamos intimidad. Entonces, te digo algo. ¿Cómo puedes pensar de que porque hay mira, yo te pruebo la mala fe, porque la ley 21.430 dice que es, ¿qué dice esa ley? Dice que es la ley 21.430 dice que es obligación de denunciar. Sí, no se tomará, dice que no se tomará, dame un segundo, es, 30, la 21.430, ¿cierto? La 21.430 dice es, el deber de denuncia, ¿cierto? Ahora, dame un segundo. Derecho a la honra. Mira, nuestro derecho a la honra está totalmente vulnerado, po. O sea, a ver, si el hospital Ezequiel González Cortés dice eso, o sea, y copia, le damos un segundo. Entonces es. Dame un segundo, ¿qué es? Acá está. El artículo deber de denuncia, artículo 63, 21.430. Dice. Los funcionarios públicos y agentes públicos que le presten servicio al Estado bajo cualquier modalidad contractual, así como toda persona natural o jurídica que se empeñe en la función pública, se refiere al artículo 3 de la ley 20.032, tiene el deber de poner en conocimiento a las instituciones competentes, especialmente las contempladas en el artículo 4. Toda situación que pueda ser constitutiva de afectación o amenaza a los derechos de los niños y adolescentes de su vulneración. ¿Ya? Dice acá lo siguiente. No se admitirá acción en contra del denunciante salvo que se pruebe su mala fe. ¿Cómo yo pruebo la mala fe? De la siguiente forma. Primero, omiten en el informe de la Fundación Pares, el de la Fundación Mi Casa, omiten todos los informes
que no había que no decían nada sobre abuso sexual. Nada. Omiten. Espera un segundo. Omiten. Dame un segundo. Dice acá. Te voy a leer. Espérate. La niña se observa visiblemente emocionada, refiriendo que me cuesta decírtelo. Cuando él me bañaba me hacía otras cosas. Falso. Yo no le hacía otras cosas. Eso fue un invento. Mi hija, yo no la bañaba así. Entonces estoy diciendo. Yo mi hija la bañaba en la tina. Cuando era chica le ponía un montón de juegos. Y después más grande la bañaba en una ducha chica. Y ella se bañaba sola. Y después yo le secaba el pelo. Bailábamos el monstruo de la laguna. Acá, en calzoncillo. El monstruo de la laguna. Una canción de que sale. Que es. Sí. Entonces siempre tuvimos le conocí su cuerpo. Pues si yo era como. La crié de los 8 años. A más de lo que cierta gente regular. Y cuando le ponían la mano en la vagina para ponerle hipogloss, para secarle y cambiarle cuando era chica. Pero nunca le hice nada en la ducha. Nada. Dice, es... ¿cómo decírtelo? Ante tal conmoción emocional expresada por la niña, se lo contiene efectivamente, refiriéndole de acuerdo a su compromiso, considerando etapa de su desarrollo lo significativo y veloso que es la develación y romper con el secreto impuesto por el progenitor. El secreto impuesto por el progenitor me hace cargo a mí de que yo me estoy guardando un secreto, imponiéndole a mi hija un secreto. Mira la mala fe. Yo a mi hija no le estoy imponiendo ningún secreto, porque yo no me han permitido hablar con mi hija hace 1 año y 4 meses. Todo lo contrario, en febrero de 2023, ella me avisa: papá, si no tuviera confianza conmigo no me hubiese avisado. Papá, ¿sabes qué? El Rodrigo Silva, el pastor, me está diciendo que no me junte más contigo hasta que no te trates. Ya llevamos 7 meses en que no nos dejaban ver, y en febrero de 2023, con arresto, apremio y compensación de días dictado por el Tribunal de Familia, la madre, en rebeldía, el pastor le decía eso a mi hija. ¿Por qué? Por discriminación. Te digo otra cosa. Entonces ¿cómo pueden decir que es mala fe? Entonces, ¿qué dice el artículo 21.000 con la ley 21.043? Que es artículo 70 y... ...21.430 es... 21.430... Perdón, la 21.430. La ley 21.430. Dice deber denunciar. No se admitirá acción de denuncia en contra del usante salvo que se pruebe mala fe. Entonces, hay una mala fe, porque está diciendo que yo le tengo un secreto impuesto a la niña. Dice que esto ocurrió ya al terminar la entrevista. O sea, si ella no se dio cuenta de esto, habla de una cuestión como que media anecdótica, donde sale al final, o sea, y vez de una lesión cutánea, dice: esto me lo hizo mi papá. O sea, hace 1 año y 4 meses, si hubiese una lesión cutánea, no dura 1 año y 4 meses. Entonces, tu dato, donde te tomaste para indagar y tú buscar una oscuridad que solamente está en tu mente y una depravación que habla solamente de tu corazón y de la morbosidad que hay en tu corazón, tú te tomas para llegar a una conclusión de que hay abuso sexual. Y de ahí se dice que hay abuso sexual. O sea, probada la mala fe, pues. Si niegan la verdad de que venía de toda la información que tenían en el sistema, de que el perito, de que la información del peritaje era falsa, estaba desacreditado, aún así la llevan al serín de la cisterna. Ya el proceso ya no debió ni siquiera haber llegado. Mi hija no reportaba daño. En mayo, junio, no reportaba ningún daño, salvo en la actitud que decía el padre y ningún otro indicio de vulneración, decía. Entonces, cuando estuvo conmigo no tenía daños con mi hija. El daño, después en febrero fue reportado el daño por la psicóloga, decía, al perito, decía, por el peritaje, decía, con sensación de duelo absoluto y con grave afectación emocional psíquica de la niña. Obvio, po. Yo le fui a hablar con el peritaje. Se demoraron más de 10 meses en hacer los peritajes. Y cuando tú separas a una madre, a un papá de un niño, cuando están acostumbrados todos los días a ser amigos y a verse juntos. ¿Te cuento algo?
Yo cuando el último trasplante que tuve, yo gracias a mi hija que me la ponía aquí en los brazos, yo pude salir a caminar con más seguridad, porque me costaba mucho salir a caminar porque veía muy poco. Entonces, mientras tanto, me acuerdo, atravesábamos, íbamos de repente iba yo a buscar los datos a los tribunales civiles de los juicios, de los remates judiciales, para pedirle la acta. Fui como 4 meses para allá, mientras estaba todo el estallido social, así era. Simplemente, digo algo para poder entrar, y al final es, sí, po, y me acuerdo que entonces conozco la cochinada que tiene el Poder Judicial. Pues la verdad que por todas partes te bloquean información, son poco transparentes, son oscuros. Entonces acá otra cosa más. ¿Te das cuenta? No había ningún indicio de vulneración. Primer psicólogo que dice esto y me encima tomado por un dato de una mancha cutáneo que es imposible que un moretón dure ese tiempo. Después dice, me imputa a mí un secreto impuesto por el progenitor. O sea, empieza a tomar ya... ¿Cachai? Entonces yo denuncio esto al tiro. Esto fue en enero de 2024. Lo denuncio a la fiscalía. Acá está. Y la fiscalía en la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Corte sí, y la Corte de Apelaciones de Santiago con 23 de enero de 2024. Ahí está foliada. Y dice, y yo redacto así. El día 27 del 12 del 23 suben con otra acusación más ahora la inmorbosidad de un informe encubierto fuera de mi casa, cuyo director es el nombre ampliamente conocido en el mundo del lobby político de Chile. El ministro que sin vergüenza lo afirma en su página www.imaginación.cl. Es de público conocimiento que en todo el espectro político y de prensa que el poder de televisión los cuestionamientos que se han hecho a las costumbres y a la moral de sus negocios. Le pregunto qué mamá estaría tranquila que su hija fuera examinada a solas por los peritos que en estos hechos al menos quedan demostrado que con mi hija han carecido de la mínima pureza, que incluso le bastó poco con escribir que la vagina de mi hija, sino que le enviaron un correo a la fiscal de la unidad de delitos de abusos sexuales y luego no satisfecho tomaron el teléfono y se lo contaron con él que lo habían mencionado al principio el curador del ítem, para confesarle la nueva cochinada que habían descubierto. De todo esto me voy informando a través del portal de oficina judicial virtual y así todos estos meses. También cometen discriminación. ¿Por qué? Porque no incluyen a mí en los reportes. No me incluyen. Me toman, simplemente me excluyen. Lo de Fundación Mi Casa. Sí, me excluyen. ¿Ya? Yo me tengo que informar por la oficina judicial virtual. Dice, ahora, privado de libertad y separado de la niña, hace 1 año y 4 meses, privado de libertad porque habían dado 6 meses por medidas cautelares porque falsamente en causa, ¿sí? Porque un vecino me denunció y me tuvieron, y después quedó comprobado que fue una detención ilegal. Yo he sacado un libro para defender a mi hija y vino el vecino al lado, me siguió por 7 cuadras y los carabineros me pillaron allá en Santa Julia con los carabineros y no tenía ninguna descripción de nada, fue una detención ilegal. Entonces me dieron 6 meses de privacidad. Entonces, mira cómo ha sido la vulneración. ¿Cachai? De hecho y los vecinos espían. Cuando tú espías la conversación íntima de una mujer con un hombre, o con una mujer con una mujer, te están metiendo intimidad en su corazón. Entonces, no es. Tú tomas a mi hija como si fuera una persona sin entendimiento. Mi hija sabe todo lo que pasa. Ella sabe todo. Sabe que está con información que nos iba a pasar. Porque siempre nos pasa, pues, siempre nos discriminan. Siempre nos ha pasado. Entonces ella estaba anticipada. De hecho, te voy a contar algo. Mi hija, la última vez que ya, la mamá, ¿por qué me tira esa demanda? Porque ya ve que yo con la mamá todos sabían que yo tenía que hacerme cargo, hasta que era lo más, y yo había negociado que yo me iba a hacer cargo de la niña, que ella me iba a pasar al cálculo los cuidados proteccionales a mí. Y uno de esos días, antes de los últimos días, ya, porque la mamá me trataba mal, siempre mal, yo tenía que someterme como esclavo porque así salvaba a mi hija, bo. Era el precio, pero era yo agradecido porque era la oportunidad de cuidar a mi hija. Si no, mi hija quedaba. Iba a pasar lo que ya ahora le pasa. Está maltratada, está vulnerada. Entonces, miren lo que dice acá. Dice, y a todos estos meses se ha privado de libertad. Separado a la niña hace 1 año y 4 meses que por solo el hecho de ya intentar atribuirme a mí un moretón que tendría la niña y le examinaron de estos peritajes en diciembre del 24, sería absurdo pensar que el padre fue el responsable. Obvio. Si ese fue tu dato con que tú trazaste tu premisa inicial, entonces toda tu concatenación irracional es descubierta. Po. Si omites toda la información de dónde vienes y que yo te pongo en... es porque la quisiste omitir adredes. Entonces, hay mala fe, pues.
hay mala fe. De hecho, no se pueden, está imposibilitado hacer interpretaciones que vayan en contra de... ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, moralmente, es algo, sería una... De hecho, los médicos saben todo esto. Amigo, si tú hubiese sido verdad, te ahí preso, weón. Mira, entonces, yo digo al hospital que sea González Cortés, al señor que hizo eso, lo voy a denunciar. Lo voy a denunciar porque te digo algo que está repitiendo. Mira, dice así. La ley de interpretación. En los casos en que no pudieran aplicarse la regla de interpretación precedente, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios de modo más conforme aparezca el espíritu general de la legislación y la equidad natural. La equidad natural, el espíritu de la equidad natural, tiene que ver también con los derechos esenciales que van de la naturaleza humana. Tienen que ver con que no interpretar en contra del interés superior del niño. Entonces, usted está interpretando algo que va en contra de la misma esencia de la relación padre-hijo. La están degenerando. Cuando nuestra relación era pura. Deseamos vivir una vida en santidad. Y no que nos dejen en manos de morbosos que nos evalúan a nosotros como si nosotros fuéramos los cochinos y andan buscando la cochinada donde simplemente no la hay, o donde ellos buscan a ver dónde puedo ver una perversión. Entonces, es ilógico que a mí la madre me hubiese dejado cuidar a la niña durante 8 años, que no hubiese descubierto que yo abusaba de la niña, que la niña no lo hubiese dicho a la mamá, todos los psicólogos antes jamás hubiesen dicho nada sexualmente, que simplemente que ellos omitieron todos los informes de información que nos da evidencia de eso. Y porque al final de la entrevista la niña dice: mire, te cuento, tengo esta mancha cutánea, que se debería haber borrado. Y a mí me la adjudican. Entonces si parte de algo que es falso, toda la descripción es falso. Yo jugaba con mi hija, nos revolcábamos, yo le daba besos acá, pero no besos eróticos, sensuales, no pues. Pero jamás le tocaba la vagina se le toqué al otro lado por darle la vagina, el pecho, cuando estábamos sacando el jabón de acá, no sé. Pero no en un sentido. Entonces, te digo algo, el curador al ítem también me dice que yo vulnero la intimidad sexual de mi hija porque yo cuelgo calzones en los tribunales de familia. Y eso es una referencia a lo que dice Isaías, que nuestra justicia, que vuestra justicia son como trapos de inmundicia. Se lo estoy demostrando. Entonces, de ahí empieza todo. Entonces ahora el señor del hospital, Ezequiel González Cortés, sale con esta. Entonces, para que sepan cómo sale, dice: mira, esto lo emitió él solicitado por la abuela. 8 de agosto, solicitado por la abuela, que en la abuela denuncia a la madre el 5 de mayo que mi hija está sufriendo golpes físicos, psicológicos y la madre la está maltratando. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una audiencia en que a mí me dejaron afuera el 11 de agosto, antes de ayer, donde el juez decide, donde a mí me dejan fuera de la audiencia, porque deciden, la señora Claudia Jimena Vera Ahumada, consejera, dice acceder a la solicitud de la abuela revidente, eliminando al progenitor como requerido, de la causa P2689. Yendo en contra de lo que dice el artículo 72 de la ley 19.968. Audiencia preparatoria, causa P365. Iniciado el procedimiento, el juez fijará una audiencia preparatoria dentro de 5 días siguientes a los que se citará el niño y adolescente, a sus padres, a las personas cuyos cuidados esté y a todos los que puedan adoptar antecedentes. Entonces, ella misma ya había sido negada anteriormente por otro consejero, negada la solicitud de eliminarme, pero después la vuelve a hacer la Rosa Ampuero y se la dan en los últimos días anteriores a la audiencia. Y me eliminan a mí, eliminando el progenitor requerido. Entonces, a mí me ponen como no compareciente antes de ayer en la audiencia donde el juez resolvió darle los cuidados proteccionales a la abuela Rosa Ampuero, que tiene un certificado, y se los quita a la madre porque la madre está mal mentalmente. Obvio que hizo estar mal, pues, si entiendo. Y yo le ayudaba porque la mamá siempre tenía un problema chico, porque fue maltratada por la misma abuela Rosa Ampuero. Y acá está el certificado, Servicio Médico Legal, que es una parte, porque tengo todo el informe grande, donde habla que la abuela Rosa Ampuero es haber sufrido malos tratos
durante toda la niñez y adolescencia. La última vez que me pegó un manotazo fue cuando yo tenía 23 años, me pegaba cachetadas. Esto Ivonne relatando sobre su abuela Rosa Ampuero. Ivonne es la madre Pía. La relación con mi padre siempre fue mala, un maltrato. Ella como todo resolvía a golpe, a gritos, hasta que hoy día es así. Ahora está más controlada porque estamos más grandes. Cada 3 años le da el ciclo. Que nos va a demandar, es mentirosa, manipuladora, miente en tribunales. Mi mamá muchas veces me va a demandar y va a demandarlo por violencia intrafamiliar. Y era mentira, y ella se tiraba encima, diciendo que ese hombre me violó, que violaba. Y nosotros chicas, 10 años, 11 años, yo crecí en un ambiente así. En cuanto a la dinámica conyugal, refirió entre papá y mamá, se pegaban, era mutuo. También ellos lo dejaron en lugares de menores por varios tiempos hasta a la Ivonne y a Gerald, sí. En su ciudad, en mi casa, en su ciudad, no sé dónde, sí. Problema económico. Entonces, te digo algo, a esa señora que yo solicito en los escritos al Tribunal de Familia y a la Corte de Apelación de Santiago, y ahora no está subido, y a la Corte de Apelación de San Miguel también, solicito que me den los cuidados proteccionales y eliminen a esta señora de la audiencia por los antecedentes que tiene, y es que ella se quiere adueñar de mi hija, y digo algo, y ella curiarla. Cuando dice la Constitución que el derecho preferente a cuidar a los hijos es de los padres. Entonces, señora Rosa Guara Ampuero y señor juez Carlos Osvaldo Hidalgo y Herrera, ¿cómo usted emite este nuevo fallo? Simplemente diciéndome que yo no comparecí, siendo que yo fui impedido de comparecer porque me eliminaron de la causa y no pude tener derecho no tuve derecho a la igualdad ante la ley. No hubo igualdad ante la ley, el del artículo 69.2, ¿cierto? No hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y usted hizo una arbitrariedad, ¿cierto? El juicio está en nulo, se reclama total nulidad. Mi hija no fue oída. Se está amordazando a mi hija. El curador al ítem, cuando dieron la medida cautelar en marzo de 23, tampoco fue. Todo el proceso está viciado. No fue cuando la jueza prevaricada, la Jimena Cáceres Barnechea, no asistió, por lo tanto, esa causa de nulidad. Entonces ya toda la causa anterior que venía estaba prevaricada. Entonces, derecho a ser oída. Mi hija no fue entrevistada. Entonces, artículo 28, Rey 21.4, derecho de oída. Todo niño tiene derecho a ser que sus opiniones sean oídas y debidamente consideradas en los procedimientos administrativos judiciales. No, ni se le pregunta a mi hija. Y mi hija siempre ha dicho que quiero ver a su papá. Entonces ahora mi hija está simplemente en manos de una abuela que le dice y le inculca el miedo a su papá. Mira lo que dice acá. Espera un segundo. Después, derecho del niño. Los estados para artículo 9. Derecho del niño. La Corte de Apelación en Chile no toman el artículo 5 de la Constitución como los derechos esenciales que mandan las naturalezas humanas. Los tratados internacionales vigentes y las constituciones no lo toman como derecho implícito de los derechos del niño y que debiese ser tomado, como dice la conferencia del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpetegui. Entonces, cuando yo leo recurso de protección, no me lo aceptan, de acuerdo al artículo 20. ¿Por qué? Porque ellos no consideran los derechos implícitos del niño como tratado internacional vigente y por lo tanto omiten estos derechos y ahí están cometiendo una falta a ellos. Le hizo a la Corte de Apelación de San Miguel, que tiene un recurso de apelación pendiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Derecho al niño. Los estados partes deberán velar porque el niño no sea separado de los padres contra la voluntad de estos. Sí, pues. Usted está separando a mi hija contra la voluntad de mi hija, de ella. Ya hace 2 años y 10 meses. ¿Cómo es posible? Es una tortura, señor. Es usted el causante del trauma de mi hija. Mi hija antes no tenía daño. Usted le ha causado daño a mi hija, que va a tener repercusiones por toda su vida. Entonces, suéltela, pues. Y no se la base en manos de maltratadoras. En cualquier procedimiento, conformidad se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar y dar a conocer sus opiniones. Entonces, ¿cómo es posible que yo le haya enviado en la misma causa P1385? Salen todos los detalles, con fotos incluso, de por qué yo explicaba de que la causa venía de la prevaricación, de las medidas cautelares que se tomaron, de las desegregaciones de pares. Entonces el juez tenía que haber leído todo eso antes de la audiencia preparatoria. Entonces tenía que haber darse cuenta que no puede dejarme fuera a mí de esta audiencia porque la abuela lo pidió. El artículo 141 dice: el que se sin derecho encerrare a otro o detuviere o privando de la libertad comete delito de secuestro y será castigado por la parte
a presidio o reclusión menor con su grado máximo. En la misma pena incurrirá la proporción del lugar para la ejecución del delito. Secuestro, pues. Secuestro. Porque están vulnerando los derechos y el ejercicio y el goce de las garantías fundamentales, de los derechos fundamentales de mi hija. De relacionarse con el padre, de tener una relación directa y regular y de que él tenga los cuidados proteccionales. Más aún, sabiendo que la abuela y la madre están inhabilitadas moralmente. Y yo se lo explicaba en el escrito que subí a la familia en el 1385, que está subido en el mismo ebook. Entonces no podía decir que no estaba al tanto. Se lo mandé como recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago y ellos se lo reenviaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces yo pedí inhabilidad moral, dejar afuera a Rosa Ampuero y en vez de dejarla fuera a ella, me dejan afuera a mí. Que yo no tengo por qué dejarme fuera. Yo no tengo nada, ninguna sentencia penal de familia que a mí me desacredite como apto para cuidar a mi familia. Solamente que toman desde el colegio una llamada que yo hice preguntando por mi hija y de ahí llaman a la abuela Rosa Ampuero. Oiga, es ampliamente conocido que el papá de la piba tiene graves problemas psiquiátricos. Si se presenta acá puede ser un peligro. Oiga, yo nunca he ido para allá a hacer nada. Desde que me hicieron la medida cautelar. Entonces le digo algo porque inventan y dañan la honra y discriminan. Después siguen repitiendo. Y este hombre que está acá repite y le dice: mire, luego dice: desde el inicio del tratamiento de nuestra unidad había sido evaluada en el proyecto multidisciplinario, psiquiatra, según la experiencia de vulneración grave, dice, estrés por es secundario a una experiencia de vulneración grave en el ámbito sexual por parte de su padre biológico. O sea, ¿cachai? Que de Fundación Mi Casa empezaron a levantar eso y ahí lo agrandan. A ver, ¿cuál es la experiencia de vulneración grave en el ámbito sexual por parte de su padre biológico? Que yo lo vulneré porque expuse en los tribunales de familia los calzones con pinta roja y así empezar el abogado curador al líder haciendo la interpretación correcta es la que se refiere al profeta Isaías. Tus justicias son como trapos de inmundicias. Tú tienes que interpretarle, dice el Código Civil, las palabras técnicas de acuerdo a los que tengan la experiencia técnica. Entonces, si no conocías la interpretación bíblica, Berkov, ahí sale. Entonces, y yo te lo expliqué. Entonces acá empiezan a aumentar, dice, a lo largo de su proceso pide evolucionar en forma paulatina con importantes fluctuaciones emocionales en un contexto familiar de alta conflictividad, particularmente en relación con su madre, doña Ivonne Mampuero. Obvio, po. Entonces, si la mamá este era lo que estaba pasando antes. Por eso yo cuidaba a mi hija. Entonces, al quitármela, pasa y ocurrieron lo que yo estaba evitando que ocurriera. 2 años y 10 meses con mi hija con su mente destruida, con su futuro probablemente con daños psicológicos, con depresiones, con problemas para interactuar, con miles de proyectos, para que ella también fuera parte de la sociedad y también tenga mucho que aportar. Y fuera una mujer líder, porque es necesario crear mujeres que levanten la voz por estas injusticias, por muchos niños, por muchos ancianos, que realmente son abusados. ¿Por qué? Porque son silenciados. Los niños y los ancianos son silenciados. Yo vivo con mi madre también. Y me han imputado que abuso de mi madre. Digo algo, yo no abuso de mi madre. La honro con esto. Si no defendiera mi casa, y no defendiera a mi hija, y me quedara callado frente a los tribunales, y no hiciera manifestación y fuera un cobarde, y le dijera, sí, mi juez, doy por muerta a mi hija nomás, y no te enfrentara al Hospital González Cortés como sinvergüenza. Sinvergüenzas, chantas, esos son. ¿Cómo se le ocurre? Cuando ustedes me conocieron 7 días ahí y tenía un informe mío de que no había indicio de vulneración anterior. Entonces, ellos la han secuestrado porque de enero salió del programa Salir de la Cisterna hasta agosto y no había medidas cautelares y no me dejaban cuidarla. Durante todo ese tiempo la secuestraron. Retención ilegal de niños, retención, traslado ilegal, sustracción de menores. Lo denuncié en varios correos, en barrio, por todo Chile, por todo el mundo, por todo el Poder Judicial. ¿Hasta cuándo? Tú no me puedes decir que soy agresivo porque estoy molesto. Estoy teniendo la emoción correcta.
Debido también a la libertad que no estoy frente a ti, porque si estuviera frente a ti, hablaría con más pausa. Obvio. Porque si no te podría asustar. Pero no me puedes decir que no tengo dominio propio. Porque si no me hubiesen matado en la montaña. Después no hubiese puesto a Chile. Algún deportista expulsado por Chile Deporte, por responsable, se mató. A veces pasa, pero por riesgos que ya hay que asumir y que son propios del ambiente. Pero que no sea porque hace cumbre, por llegar al objetivo sí o sí. Y no renunciar y no estar dispuesto a renunciar por no correr riesgos indebidos. Yo no corro riesgos indebidos. De hecho, yo he tenido que recurrir a tomar riesgos indebidos injustamente, porque es injusto que un papá tenga que recorrer todo Chile, pase miles de manifestaciones, porque ustedes, los encargados de hacer justicia, y el grupo de la iglesia, decir la verdad, y no obstaculizarla, sino que sino ser puesto para encubridores e incentivar, en vez de reconciliar y unificar, si no se han puesto para obstaculizar y amenazarme, amedrentarme, porque denuncio al pastor. Entonces, te digo algo, mira lo que dice, desde el inicio del tratamiento, dice, a lo largo del proceso Pía ha evolucionado en forma paulatina ya, por su abuela, dice, y contacto familiar con su aflictiva, particularmente con la relación con su madre, doña Ivonne Díaz Ampori, con el rol de protector claramente asumido por su abuela materna. Entonces, asumido por su abuela materna porque me lo has quitado a mí. Porque esa señora siempre me demandaba cuando me puso como 8 demandas de los primeros 4 años. Siempre. Y hacía lo mismo con su ex marido. Siempre. Entonces, ¿tú quieres que acá, que las abuelas le quiten los hijos a los padres que estaban haciendo cargo de cuando le abandonaban el hogar? Mi señora hizo abandono el hogar, se fue, te dejo de amar. Yo me hice cargo de mi hija. Aperré. Nos recuperamos del divorcio, seguimos para adelante, llevamos 8 años juntos, de una dura batalla. Entonces, vienes y la destruyes, todo el esfuerzo, y lo destruyes. Y con este antecedente que yo te lo había enviado del servicio médico legal, de la abuela Rosa Ampuero, donde yo te pongo una advertencia que le inhabilita moralmente, lo que haces es hacerle caso a ella por un simple cagüín, que no tiene ningún dato. Entonces, yo jamás he cumplido una medida cautelar y jamás mi hija me tiene miedo. Yo me encargué que mi hija no me tuviera miedo. No me tuviera miedo, cultivé eso, a veces lo practicaba. ¡Guau, Pía! ¡Te voy a reciar! ¡No! ¡Me estoy enojado! Para que no me tuviera miedo. Y tampoco para que me tuviera como el gran papá. Sino que yo me mostrara. Yo cuando. Hasta le mostraba mis errores y se lo mostraba para que ella no darle el ejemplo o sea, no se hiciera un ídolo de su padre, sino que realmente ella, su único, su referente excepcional fuera la majestad del Señor Jesús. Cordero y león. Cordero y león. Protector manso. ¿Por qué piensan que alguien que simplemente te saca una correa, te saca una correa y eso con un juego va a ser agresivo? ¿Por qué? Si fuera agresivo, sería que yo estuviera respondiendo con la misma magnitud de la que tú me has dañado a mí, a mi hija y a mi mamá. Y en realidad no te he hecho nada. Con un globito se empecé. Y eso te avergonzaba y por eso me ahogaba bajo la causa. Entonces a lo largo del proceso Pía ha evolucionado en forma paulatina y con importantes fluctuaciones emocionales. Un texto familiar de alta complejidad. Ya. Ok. Es así como Pía ha logrado establecerse en espacios terapéuticos, escolares, manifestación de ansiedad, ya. Desborde afectivo y hipervigilancia. ¿Ya? Mira lo que dice acá. En sesiones clínicas has administrado que su padre escribía mensajes en muros, lo cual lo provocaba malestar al identificarlos en los traslados de sus controles al hospital, denotando un estado de alerta persistente. Te voy a decir algo, mira. En Gran Avenida tuve que poner, porque no me tomaban las denuncias en la PDI, poner secuestro de mi hija. Porque porque no me dejaban tomar en 4 PDI, no, sí, pues, entonces tuve que hacer denuncias. Y a lo mejor mi hija vio eso en el trayecto en el auto, en la PDI.
Porque no me tomaban las denuncias. Lo tuve que dejar con spray. Y no me quisieron tomar. Y es obligación. Entonces a mí me lo toman a mí como esto, como si yo, o sea, como si yo fuera el causante, yo estoy protegiendo los derechos de mi hija. Él no entiende, este hombre no entiende que no lo hago por nada. Él no entiende que lo hago porque ustedes, la has victimizado, institucionalizado a mi hija, la has judicializado. La están metiendo en un sistema asqueroso, que cuando estaba conmigo no estaba así. Estábamos viviendo tranquilo hogar y por eso no espiaban, porque éramos como una casa del Señor de los Anillos. Por eso no espiaban. Y por eso empezó. Entonces, y duraba en todas partes. Se refiere temor frente a la posibilidad de contacto con él. Y su abuela materna ha informado de intentos recientes del progenitor para acercarse a la menor. Mire, ¿te digo algo? Refiere temor a la posibilidad de contacto con él. Eso se lo metió a la abuela. Estos 2 años se lo metió a la abuela la abuela a mi hija, en su cabeza. Mi hija no tiene por qué sentir temor de juntarse conmigo. Yo no estoy loco y ni la voy a, ni la reto. Yo nunca retaba a mi hija, nunca. Nunca. Nos llevábamos muy bien. Si no, no estaría, no hubiese, porque para invertir todo, era porque me dediqué a eso y aprendí a eso. No era porque era un neófito. Al principio sí, pero después fue aprendiendo. La llevaba a las clases de ballet, conversaba con los papás en clases de canto también. La llevaba a distintos lugares. A la Biblioteca Santiago, íbamos a las distintas plazas, a la Quinta Normal, de edad, al club, a la piscina. Entonces, a la iglesia también. Entonces de verdad que mi hija no me... Estos son inventos. Mira lo que dice su abuela. Y su abuela materna ha informado que intento reciente del progenitor por acercarse a la menor. ¿Y eso es pecado, acaso? ¿Eso está mal si no había medida cautelar? ¿Te das cuenta que tú pones como si fuera a balas a la abuela? Y su abuela materna ha informado intento de reciente progenitor de acercarse a la menor. Pero obvio, pues. Pero no acercándome. Yo llamé al colegio, le he escrito a Libón, pero no me contesta, pues. He mandado escritos para los tribunales y no son aceptados. Pero obvio, si no siquiera habían medidas cautelares, si no me dan ni siquiera los derechos a visita, a la dirección directa y regular. Y yo estaba pidiendo, ahora estoy pidiendo los cuidados proteccionales. En una ocasión, acompañada por su abuela, divisa a un señor con apariencia similar a su padre. Se asusta y le menciona que es su padre. La abuela la contiene y logra disminuir la ansiedad. Yo te digo algo de esto, hay mala fe. Hay mala fe, pues. ¿Por qué, pues? Porque si la niña siempre estuvo conmigo, le manifestaba el cuidado al ítem que quería verme. Es más, es una obligación y es un derecho del niño, tanto del niño como del padre, mantener la relación directa y regular. No depende de lo que diga la abuela, lo que diga este hombre, el hospital Isidro González Cortés, ni lo que diga la Rosa maltratadora Ampuero, de Lourdes. Entonces, claro, yo incluso me permito mostrarme a ti enojado. Pero no piensa que estoy descontrolado. Pero sí, como mira, el contenido del juego simbólico. Espérate, dame un segundo. O sea, si va acompañado a su abuela, acercarse a la menor. O sea, la abuela claramente está con una intención de separarnos. Eso está castigado en el Código Penal. El obstruir la relación directa y regular. Y tú lo pones como argumento que afianza como que yo soy una amenaza. Es todo lo contrario, pues. Entonces, ¿te digo algo? Mira, durante el proceso psicoterapéutico se han identificado síntomas compatibles con reexperimentación traumática, hipervigilancia y evitación emocional asociativa a la figura paterna. ¿Cachai que me están satanizando, weón? O sea, esta cuestión vino de la acumulación de la Fundación Mi Casa y de las mentiras que le han metido. Entonces acá le están dando los cuidados proteccionales a una señora maltratadora. Y yo estoy viendo que queda inhabilitada moralmente. Y ahí me dejan fuera de la primera audiencia. Por lo tanto, pido la nulidad total de la causa. Sí, a la P1385. Y también solicito, también argumentando la igual protección ante la ley. Sí, toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en forma que la ley señale y ningún individuo podrá impedir, restringir la vida intervención del letrado, si hubiera sido requerida. Eso tampoco tenía derecho a presentar mi voto a ser representado por abogado. Nadie podrá ser juzgado por comisión especial. Toda sentencia de sentencia jurisdiccional debe fundarse en un proceso legalmente tramitado. La nulidad de todo logrado. Los padres tienen el derecho preferente a deber de educar a sus hijos.
Artículo 19.10. Y también artículo 124 del Código Penal. Cuando a sabiendas contravienen la prevaricación. A sabiendas contravienen las leyes que regulan la sustentación de los juicios en términos de producir en todo o parte sustancial. El artículo 24, prevaricación. Sí. Cuando a sabiendas contravienen leyes que reglan la sustanciación de los juicios o en términos de producir en todo o en parte sustancial. Que reglan los juicios en términos de producir nulidad en todo o parte sustancial. Sí. Es el que está. Entonces dígalo ahí. Entonces están con un criterio deforme. No puede ser. O sea, acá hay una discriminación. Me están discriminando a mí por inventos y por cagüines. Sí, de hecho es. Así como es. Mira, es en. No, un segundo. Cuando maliciosamente retarden. 229. Retarden la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les pida. La denuncia fue el 5 de mayo. Recién el 11 de agosto fue la audiencia y a mí, unos pocos días antes, me dejan fuera. Me dejan fuera y por lo tanto, ni siquiera derecho a hablar ni siquiera me contestan. Cuando pido que inhabiliten a la abuela por estar inhabilitada moralmente porque ha obstaculizado el régimen directo y regular. Es más, ahí mismo dice, pues. Cuando sabiendas corrieron la ley cuando maliciosamente se nieguen o retarden la administración de justicia, el auxilio que de protección legalmente se les pida. Cuando mira. Lo otro es el 125. Dice. El que dice es el 225. Es. Omitieron de. No. Contravinieran a las leyes que reglan la sustentación de los juicios, en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. Negar o ordenar la administración de la justicia y el auxilio en la protección de legalmente se les pida. Bueno, y la jueza Jimena Cáceres Barnechea estaba acusada por dictar sentencia manifiestamente injusta. Entonces, de una sentencia manifiestamente injusta no pueden derivarse de eso todas las concretaciones que se han venido extrayendo desde manifiestamente peritos acreditados, mentiras comprobadas, psicólogos no idóneos. ¿Cómo puedes seguir teniendo a mi hija y metiéndola en tu educación, en tu salud? Deja que el padre la críe, porque el padre asegura que le dará los derechos a la mamá y actuará con probidad. Te asegura el tipo de judicial la garantía de que lo hará con responsabilidad y que también es grave lo que estás haciendo, porque es un tremendo perjuicio al Estado de Chile. Porque yo en la obligación de denunciar he tenido que denunciar a todas las cortes internacionales. Y es un grave daño que los cortes en Chile no les importa el Estado de Derecho y cómo nuestro país queda frente a una denuncia que por obligación tiene que ser es hecha y divulgarse en todos los medios de prensa, en todas las cortes internacionales, en todas las escuelas de derecho de Chile, del país, en todas las policías, en todos los aeropuertos. Porque ya si a mi hija la han sacado fuera de Chile, la han secuestrado, la han vulnerado, cualquier cosa es esperable de ustedes y estoy prácticamente como una batalla para rescatar a mi hija de tus inventos, de tus vulneraciones comprobadas, como así. Entonces, yo envié un escrito y por favor que lo envíen, que lo hagan al primer juzgado Familia San Miguel. Yo lo voy a escribir con mayor detalle, ¿sí? Pero es por el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, es a la que el que le llegó tiene que hacerlo llegar al juzgado correspondiente. Así que le pido por favor que lo hagan llegar al juzgado correspondiente para que declaren nulidad en lote de todo. Dice artículo 61. Todo tribunal es obligado a practicar, a dar orden a que se practiquen en su territorio las actuaciones en el que debe practicarse
que otro tribunal lo encomiende. El tribunal que conozca de la causa dirigirá al lugar donde haya de practicarse la diligencia y le corresponde comunicarse insertando los escritos, decretos y expresiones necesarias. El tribunal a quien se dirija la comunicación ordenará su cumplimiento en la forma que ella indique y no podrá decretar que otras gestiones a las necesarias que darle curso y habilitar al juez de la causa para que resuelva lo conveniente. También, entonces digo algo, de hecho, mira, la jueza Jimena Cáceres Barrenechea dice, de los delitos un ministro de la Corte Suprema designado por el tribunal conocerá la primera instancia de los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando puedan efectuar relaciones internacionales en la República de otros estados. Lo que hizo la Jimena Cáceres Barrenechea en julio, cuando sacó a mi hija de fuera del país sin el permiso mío, a Colombia, afectó esto. Cuando no pidieron el permiso en enero de 2024 porque usaron el certificado de la Fundación Pares, de la Fundación Mi Casa, para desacreditarme ya, incluso para pedirme permiso, la sacaron a Brasil. Y ya están haciendo lo que quieren, ¿no? O sea, simplemente me eliminan de todo. Oye, ¿cuál es el rol de ustedes, tribunal? ¿No es destruir los hogares o unificar familias? Te digo algo. Cuando el papá quiere aperrar y si alguien se le da el hogar y sostener el hogar como lo ha sostenido y lo va a seguir sosteniendo porque hemos fundado el hogar sobre la roca que es Cristo, y aunque vengan tribunales de justicia, jueces, prevaricadores, consejeros, chanta, Hospital Ezequiel González Cortés con ese informe asqueroso que se basa en informaciones claramente maliciosas, como imputándome a mí que fuera mal que yo me tratara de acercar a mi hija. Mira, imputa como un daño que yo, lo reportado por la abuela, que yo me he tratado de acercar a mi hija. O sea, imputa algo como que fue algo bueno, que es mi deber de hacer todo lo posible para acercar a mi hija, pero sin ir a su casa, sino que a través de correo, le daba un mensaje de WhatsApp a la mamá me ha llamado y me ha dicho puras cosas odiosas. Entonces yo no entro en diálogos que raspan. Yo estoy acostumbrado a no responderle nada y soy súper manso porque si no se me incendió. Entonces mira, siempre, ¿qué dice el 330? El 330, siempre que el examen de un proceso dice cohecho, el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento. Esto regla el procedimiento, por supuesto. ¿Ya? La denegación y la torcida administración de su justicia, y en general toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes de las leyes que imponen a los jueces, los deja sujetos a castigo que corresponda según la naturaleza o gravedad del delito que con arreglo establecido el Código Penal. Esta disposición no es aplicable para los del Tribunal de la Corte Suprema. Ojo, yo a la Corte Suprema le envié 2 escritos. Ya le envié 2 escritos y con el ministro anterior de la Corte Suprema, y el ministro de la Corte Suprema le solicitó un abogado a la corporación y la corporación me respondió que no se quería contra los jueces por prevaricación. Entonces, ¿esa es la justicia en Chile? Necesito una... Entonces, mira, siempre, ¿qué dice el artículo 330? Siempre que por el examen de un proceso del Código Orgánico Tribunal, de un proceso de los datos de documentos estadísticos o por cualquiera o de otro modo auténtico llegara a la noticia de un tribunal antecedentes que hagan presumir de un juez o funcionario del Ministerio Público ha cometido el ejercicio de sus funciones algún crimen o simple delito, mandará a sacar con pulsa los antecedentes o datos que reciba del respaldo y los hará pasar al Ministerio Público para que entable al término de 6 días una respectiva acusación contra el funcionario responsable. Entonces, no tienen argumentación para decir que no se puede entablar una acusación contra el funcionario responsable. Así también lo dice el código, artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dice la denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar los miembros de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Gendarmería, todos los delitos que se dedicasen a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas, que también. Y también los directores, inspectores, profesores de establecimientos educacionales a todo nivel. Los delitos que afectan a los alumnos con estudiantes. Sí. Entonces, es el forma de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio y la narración circunstancial del hecho, la designación de quienes lo hubieran cometido y las personas que lo hubieran presenciado o tuvieran noticia de él. ¿Ya? La denuncia con será verbal será ante un registro procedencial del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que lo recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiera firmar, un tercero a su ruego. Yo envié mi firma en los correos que envié, con los videos también, mi firma con un registro foliado de la Corte Suprema. Entonces ahí está mi firma legalizada. Entonces yo lo envío a distintos correos, lo envié a las Cortes, yo lo voy a enviar también, lo voy a subir, pero entonces digo algo, la forma de investigación de un delito
un hecho reviste carácter de delito para iniciarse por oficio o por el Ministerio Público por denuncia o por querella. Entonces es por denuncia. Por denuncia que lo entiende, si no, no porque ella por denuncia. Entonces por denuncia. Jimena Cáceres Barrechea, Silvia Pizarro Barahona, Raúl Geldres Muñoz, abogado curador del ITEN, ¿sí? Por negligencia, sí. Y el abogado curador del actual, bueno, también el juez actual del actual causa, Carlos Osvaldo Hidalgo Herrera, del primer juzgado Familia San Miguel, a la jueza Jimena Cáceres Barrenechea, del primer juzgado Familia San Miguel, Silvia Pizarro Barahona, del primer juzgado Familia San Miguel, en Álvarez de Toledo, es Raúl Geldres de la Defensoría de la Niñez, Raúl Geldres Muñoz de la Defensoría de la Niñez, es Carolina Barrientos Sepúlveda por presentar certificaciones falsas desacreditadas por el mismo tribunal y por acusarme a mí por injuria, por acusarme a mí de que yo violentaba a mi hija, que le enseñaba la Biblia, amedrentándola y manipulándola, por presentar peritos falsos en audiencias, como el certificado de fraude Sebastián Rica, que ya había sido desacreditado por el Tribunal de Familia, igual lo presentaba ella, y también por acusarme a mí de que yo en el principio de la audiencia, de la audiencia de juicio de septiembre de 2023, yo decía que el informe de la Fundación Padre no era medio de prueba idóneo, y ella me acusaba a mí, me decía, no, sí es idóneo, señor juez, me respaldaba el perito el perito de la Fundación Padres, aún estando desacreditado y habiendo salido en la noticia, escándalo público, con todo, allanada la fundación, y lo respaldaba. No omitía decir la verdad. Entonces es Raúl Geldres lo mismo. Y también contra el hospital de Ezequiel González Cortés, contra la unidad de Cicatea. O sea, ahora contra el señor José Guerra León, trabajador social, José Guerra León, del hospital Ezequiel González Cortés, psiquiatría ambulatoria. Y contra la señora Rosa Ampuero, por secuestro, por maltrato, por vulneración de niñas, por sustracción de menores, por impedir el régimen directo y regular, al abogado curador y a la madre, porque está comprobado que la madre reconoció que estaba maltratando a la niña, el que comprobado en el juicio del 11 de agosto, a la madre, también por maltrato a mi hija, Ivonne Belén Díaz Ampuero, 1545420-4, y a la abuela Rosa de Lourdes Ampuero. Sí, es Rosa de Lourdes Ampuero, 9379-918-6. Miembro de la Quinta Iglesia Presbiteriana, donde el pastor es David Vilches, donde el Abraham Riera ha reconocido que es miembro de la iglesia y ellos me han demandado por injurias por denunciar al pastor y no me da información de mi hija. Siendo que cuando se consulta la información de un niño, están obligados a darla y lo han denegado. Entonces en base a eso solicito la denuncia al Ministerio Público y la denuncia por erradicación a estos jueces que he indicado, y también la unidad de todo logrado y los cuidados proteccionales de mi hija en forma urgente. A medidas proteccionales, artículo 61, letra A, entrega a los padres, en este caso a mi casa, o bien artículo 68 de la ley 19.968. Le doy muchas gracias porque realmente yo estoy protegiendo no solamente a mi hija, estoy protegiendo de verdad, estoy protegiendo que esto estoy protegiendo, mira, de verdad estoy protegiendo. Todo el tiempo lo he hecho no tratando de dañar a la institución, y si la denuncia la hago así es porque no me queda otra opción. Pero yo no deseo dañar la institución, quiero cuidar la institución, que sea bien eficientemente usados los recursos, que se usen bien. ¿Cómo voy a querer que se gastemos más recursos en un caso donde realmente yo la podía cuidar bien a mi hija y estaba, o sea, yo tenía la suerte de poder decidir y vivir con lo mínimo y cuidar a mi hija, pero yo agradecí a Dios que podía hacerlo, no me tenía que quejar. Algunos me decían, fracasado, vivís con tu mamá, cuidando a tu hija, lo único que así. Es que mi hija yo le enseñaba mucho más de lo que ella, sí, bueno, en el colegio, entonces yo le enseñaba para que ya sabía inglés, sabía relacionarse con distintas personas, tenía un nivel de comprensión. También nosotros pertenecemos a una cultura reformada, donde realmente en nosotros está siempre labrar la cultura, labrar nuestra tierra, labrar nuestra tierra. Entonces es involucrarnos con el prójimo, no vivir aburbujados, enclaustrados. Sí, pues. Entonces siempre manteníamos un vínculo y de tratar de buscar nuevos lugares donde conocer nuevas personas. Entonces es darle
un mayor potencial para que mi hija, de educación, de crianza de mi hija, garantizándole también que la mamá, aunque esté con problemas, en estos momentos, así, yo permitiría que la mamá viniera y no haría ningún problema. Entonces también que la mamá, porque no haría lo que la mamá me hizo, no tengo ninguno, yo soy cristiano, perdono. Contra el guardia tampoco. Si tú no estás, no actuaría con venganza. Entonces se garantizaría eso. Si no, no lo haría, no lo pediría. Entonces cambiaría a mi hija de colegio, me reintegraría yo, pero ojo, tienes que, porque con esto a mí me desintegra de la sociedad con tus falsas acusaciones. Entonces Hospital González Cortés, anda y ve la historia y ve las grabaciones de que me estuviste 7 días ahí, en las mismas calmas con otros niños. Entonces, si me dejas si tú le haces caso a una mentirosa, con ese prontuario que maltrató a sus hijas, mira las consecuencias que dañan. ¿Quieren que mi hija quede igual que ella? Entonces yo comprendo a la mamá, porque la mamá fue maltratada por su abuela. Yo la comprendo y le tengo compasión, y no, ¿cachai? Entonces sí, pues, entonces porque fue maltratada por su abuela y hubo un momento de violencia. ¿Quieren que mi hija sea así, que quede así también? No, pues, yo con mi hija, entonces ya basta. Les pido por favor al Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema, al presidente Boric, que también use el artículo 32, mandándole un escrito al Poder Judicial, según se lo he solicitado en varias ocasiones, que por favor lo haga, que realmente es así como él tiene una niña y que sabe lo importante, está disfrutando y viendo lo exigente, pero la responsabilidad que también implica el tener una hija a cargo. La verdad es que uno tiene que dar cuenta después, ¿qué hizo? Con una hermana chiquitita que le pusieron a cargo. Yo soy hermano mayor, era mi hermana menor. A nuestro padre les tenemos que dar cuenta qué hicimos con las niñas que él nos dio a cuidar. ¿O fuiste un don Juan? ¿Un desleal? ¿Un padre abusador? ¿Sexual? ¿O fuiste un... ¿O fue como ese padre compasivo? Que oraba todos los días para el hijo que realmente es padre compasivo. Me dijo la palabra del Dios pródigo. Habían dos hijos, un padre y uno de sus hijos le dijo, padre, ¿sabes qué? Yo me quiero ir de la casa, dame mi herencia. En otras palabras le está diciendo, uno recibe herencia cuando lo tiene que ver muerto, ¿cierto? Lo mismo, cuando tú haces desaparecer a alguien del juicio o lo quitas los cuidados y se la da a la abuela que está inhabilitada moralmente, lo quieren, lo prefiere ver muerto a esa persona. Sí, pues, cuando le ha hecho todas esas detenciones o todas esas represalias y aislándolo de la sociedad, mejor te fueras de acá. Oye, yo no soy ningún Che Guevara, no soy un rebelde. Todo lo contrario, me gusta que la cuestión funcione, porque si funciona, así no debo estar sumiendo injusticias. No te hagas de mí que soy... O sea, yo veo un montón de cosas que hacen alrededor, pero yo no estoy... Y que coordinan, pero yo no estoy incitando ningún movimiento populista, ni soy... Estoy de acuerdo en eso. Creo que... ¿Sabes lo que yo creo? Es que hay un rey, un gobernador que reina, que es Cristo Jesús. Él reina. Y Él nos dejó leyes. Y nosotros de sus leyes podemos inferirlas casi todas. ¿Cómo debiésemos nosotros legislar cada una de las esferas en que nos movemos en este mundo? Que el espíritu, la lógica, que Él nos enseña sea la nuestra. Entonces por ejemplo, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué dice? No nos mintáis unos a otros, ¿cierto? No nos mintáis unos a otros, hablad la verdad. ¿Qué dice a otro? ¿Qué dice? ¿Cómo vino el Padre? ¿Cómo se presentó Dios? ¿Vino como un Dios del Olimpo? ¿Como un faraón? ¿Como un gran líder? Se sentó pequeño, pequeñito. Ternura, Jesús. Entonces es
Dice acá, voy a leer una de las cosas, dice así. Jeremías, a ti dijo Jehová. Jeremías dijo, Señor, yo soy un niño. Porque era, no dije que soy un niño. En realidad es Dios le daba fortaleza para realmente cumplir su rol que le había encomendado. Pero él en realidad, internamente, él miraba con ojos de niño, se dependía del padre como un niño depende de su padre, y perdonaba a sus amigos cuando le hacían bullying o lo molestaban. Porque los niños perdonan rápidamente, los adultos somos los que guardamos rencor. Entonces era cuando un niño no puede lograr algo, llora, ¿cierto? Siente impotencia y tiene que ser consolado. Entonces Jeremías era un hombre, lloraba porque no podía cambiar la realidad de los jueces, de los gobernantes de su época. Entonces si Jesús necesitó de la palabra de Dios para enfrentarse a aquel ser de mayor mal en el desierto, cuando estaba en necesidad, 40 días de ayuno, y dijo no solo, convierte estas palabras, ¿qué dijo Satanás? Convierte estas palabras hasta que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces hay una ley que emana, que es revelación celestial. ¿Cierto? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿cuál a los ángeles le dijo jamás Dios? Mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Entonces Dios mismo se revela en la relación padre-hijo. Nosotros tenemos antes el padre le pegaba a los hijos y decía con lo que quería con una mujer y los hijos. Ahora lo que prima es la responsabilidad. Y el que se lo toma en serio, tú lo impides. Al que tratas de aportarte y de cuidar a la hija para que no pase lo que pasó, tú me la arrojas a un pozo oscuro y negro. Si el amor de Dios es perfecto, el amor del Padre hacia el Hijo era perfecto, y la obediencia del Padre hacia el Hijo era perfecto. Y era por amor, no era por temor. De hecho, a mí me carga decir una orden y no argumentársela a mi hija. Yo se lo argumento. Usar como mi jineta. No soy jinete, soy juez. Yo soy el que resuelvo. Yo soy el que mando. No, me carga eso. Oye, pero argumentemos. Porque así yo le enseño a pensar. Entonces mi hija ya sabe pensar y sabe razonar. Entonces está empelotada con que le digan una verdad que es mentira. Le están atontando la mente, poniéndole un temor donde ella donde está viéndole un lobo feroz, cuando ella no le tenía miedo al cuco. ¿Cómo le tenía miedo al padre? Estás formando una imagen discriminadora, estás injuriando, estás manchando la honra. Señor José Guerra León, trabajador social, estás maliciosamente distorsionando la verdad. Así que yo, Pablo, mire lo que dice acá. Yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, él hace que sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. O sea, por amar la justicia y aborrecer la maldad. Te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces mi deseo es amar la justicia y aborrecer la maldad. Mi deseo es que mi hija también ame la justicia y aborrezca la maldad. Entonces, si es una injusticia que yo cometo, yo te lo hubiese dicho. Yo cometí esto, porque lo hubiese declarado. Porque yo entiendo que va a estar los culpables. Hay oportunidades, pero a mí me están poniendo como una sentencia perpetua. Si yo hubiese cometido eso, yo lo declaro. Es más, pregúntale, y a mí me extraña el aislamiento que me había hecho en la iglesia, porque yo era de los que intencionalmente trataba de descolocarlos y de confesarle a veces con pecados que no eran necesarios, pero para ganar confianza también. O sea, dices que, y confesaba pecados y yo me ponía al día, y, ¿cachai? O sea, voluntariamente el confesar tu pecado a unos a otros y ser así, tienes una higiene mental y espiritual de que no tienes una vida secreta, oculta. O eres violento en tu casa y un simpaticón fuera. Un faraón en la casa y un sumiso fuera. Yo creo que hay que ser de una cara. Entonces tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido tú lo envolverás, y serán mutados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Cuánto tiempo se han robado ya? Casi 3 años. ¿Te digo algo? Ustedes no tienen conciencia del tiempo. El tiempo pasa y pasa. Son en una etapa de nuestra existencia. ¿Cómo de aquí a noviembre voy a esperar para que me pases a mi hija ahora ya? Yo estoy bien y preparado para eso. Y si he aguantado, y la tortura de estos 3 años, de tortura, de que me ha separado a mi hija, imagínate. No lo he logrado, a pesar de todo lo que ha pasado. Entonces ya no lo lograste. Es por eso que te pido que lo hayas logrado y que me pases los cuidados proteccionales a mí y yo entonces, y así necesito estar tiempo con mi hija, cambiarle colegio, pasar hartos días, que nos indemnicen de acuerdo a la ley al derecho de las víctimas, sí, el derecho de las víctimas, que tienes que hacerlo porque la indemnización es grande, 3 años sin vernos, con todos esos peritos falsos y más encima con detenciones ilegales. Dice, pues a cuál de los ángeles Dios jodió jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Entonces, digo algo, mira, Dios nos da leyes y Él también nos hizo una promesa. Porque nosotros por nuestra voluntad no podemos cumplirlas. No, por nuestra voluntad tenemos un corazón de piedra, ¿cierto? Me voy a leer Jeremías. Jeremías, sí, la que estaba leyendo hoy día dice, bueno, dice, el nuevo pacto. He aquí, vienen días, dice Jehová. El otro día puse algunas palabras de Jeremías en estas que están acá. En estas. Dice, por ejemplo, no fiéis en palabra de hombre, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O esto es la corte de justicia, la corte de justicia. Porque realmente no hacen justicia. Porque para hacer justicia se necesita verdad, hablar con la verdad. Y también misericordia. Porque sabemos que nosotros no recibimos lo que merecemos. Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Somos tan ingratos que realmente si cada día ver que estar vivos, y tener un poco de salud y poder seguir luchando por los derechos o por mantener viva la esperanza de recuperar a tu hija de esta prisión, de este encarcelamiento que han hecho, hay que darle gracias a Él. Así que entonces, esto es como un alimento, después yo le tengo preparadas varias cosas a mi hija que lo he hecho en forma de niño, porque le cuento a ella como la vida es bella. Entonces, muchas cosas que tú piensas que son infantiles, no. Es para después contarle la historia, porque ella sabe toda la verdad. Pero para que ella después pueda aprender de leyes, de justicia, y también pueda amar la justicia y aborrecer la verdad en terreno, conociendo a los niños que han sufrido más que ella. Sí, pues. Entonces
No nos mutiles la vida. ¿Dónde queremos ir? ¿A quién queremos servir? Porque con mutilándome así nos mutilan la vida, nuestro potencial, queremos servir, queremos amamos a los que si Dios nos ha hecho semejante a ellos, entonces ahora somos más cercanos a ellos. Entonces queremos ir, queremos conocerlos, queremos ser que nos dejen ir, voluntario de lavar la loza, lo que sea. Preparar una canción y cantárselas, no sé, lo que sea. Preparar algo bonito y hacer, pero no sé, con sencillez, no, sí. Conocer a los niños de alguno de los hogares de servicios especiales de agua de la niña, sí, po. Porque tú haciendo esto también le motivas toda la vida al papá. De hecho, con mis hijas nosotros orábamos por esos niños. Estaba nuestra mirada a esos niños. Siempre estuvo en nuestro objetivo ir para allá y nos hemos puesto como objetivo llegar ahí. Entonces tú lo que estás haciendo es ir contra lo que la voluntad de Dios, porque Dios dice asistir a la huérfana y a la viuda y guardarse sin tacha de la corrupción del mundo. Entonces también ha denunciado la corrupción, por ejemplo, Enrique Correa. Entonces, de la Fundación Mi Casa. Entonces lo ha denunciado porque él no cumple con la probidad y porque su informe está abiertamente contra atenta contra la mala fe. ¿Ya? Es el nuevo pacto. Dice, aquí vienen nuevos días. Dice Jehová, en la casa en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, la simiente de hombre y la simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la entera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Entonces, también, ojo, están omitiendo todo este tiempo que mi hija ha simulado. Entonces yo le advertí a ella este tema. Yo no la estoy menoscabando ni deshonrando, sino que lo pongo en el tema. Tú también tienes que entender, evaluar qué hechos son verdad y qué son mentira. Pero cuando ella te dice una mancha cutánea y de ahí te empieza la hipótesis del abuso sexual, claramente te digo algo, te tomaste un dato ilógico. Y por lo tanto, tu razonamiento no te tira a arrojar a cualquier tontera, obvio. De hecho, es un abusador sexual. La conducta de un abusador sexual estaría, no sé, sería un pedófilo. Estaría teniendo, no sé, buscando, no sé, tráfico de niños. Y no vulneraría a su propia hija, yo creo. Lo pillarían pillando el tiro. O sea, alguien con la mínima lógica, racional. Te voy a decir algo. Una vez fue al hospital, yo ya no voy más a los hospitales. Una vez fue al hospital para Carlos Luco. Y un tipo en la noche me dijo, no, sí, me dijo, si aquí nosotros llevamos niños para Italia. ¿Cómo dato? Te lo cuento como dato. Sí, a Sicilia. Ah, sí, yo estaba medio dormido, porque venía a estudiar allá, weón. Para conocer. Sí, siempre he ido en dos hospitales. Entonces tú ya me estás hilando del mundo. Del mundo. Con mi hija no íbamos a tener a conocer, para amar la justicia, por ser la maldad, hay que conocer la injusticia, lo que viven las otras personas, meterse en los lugares. Entonces sí, entonces me dijo, no, para Sicilia. Y después vi los datos, Chile es el país que más exportas, adopta Chile es uno de los países que exporta niños adoptados a Italia. Italia es el segundo país que recibe más niños en adopción de Chile. Creo que ese es el dato, no lo tengo 100% seguro, pero lo digo como preliminar, pero no para corroborar. Y el dato que me dijo ese señor no es un dato 100% fidedigno. Fue un comentario. Lo digo, no lo asumo como verdad, pero te lo cuento. Yo recibo miles de información en la calle. Uno va recibiendo información en la calle. Entonces digo, ¿y cómo con este otro se dice? Crucé los datos y empecé a formar posibles prehipótesis de ciertas cosas. Entonces te digo algo, sí, entonces te lo cuento. ¿Ya? ¿Ya? Entonces también nuestros hijos son responsables de sus efectos. Pero tú no puedes dañar a la niña, responsabilizarla, dice la ley, incluso por si su papá estuviera fuera, no sé, pues discriminarla porque yo hice eso. Porque yo hice eso, por protegerla a ella, por reclamar por sus derechos y por mis derechos, no la dañes a ella, porque al distanciarla de su padre tú la estás dañando. La idea de Dios es
hacer que los padres de los hijos se vuelvan a ser se vuelvan a ser que unir los padres a los hijos y el de los hijos y el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Sí, po. O sea, de reconciliarnos, no de distanciarnos, de reunificarnos. ¿Qué dice? Entonces es nuevo pacto, dices, cada cual morirá por su propia maldad. Es por eso que nuestros niños tienen que ser corregidos y tomar conciencia de que tienen responsabilidad moral. Entonces tú no lo estás haciendo, la estás tomando como la estás coaccionando para llevarla, para meterle miedo, la abuela, para meterle miedo a su papá. ¡Qué maldad más grande! Y aquí vienen días, que los dientes de todo hombre que comiera ya. Aquí vienen días que Jehová, a los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Claro, cuando les dio las tablas de la ley. Cuando, cuando Moisés vio una zarza que ardía, fue a ver las causas de esa zarza. No se quedó con una. Moisés era un hombre de ciencia, conocido en Egipto, respetado. De la verdad, o sea, para poder sintetizar la ley en códigos, claro que tenía que saber ciencia. De hecho, habló de los casos difíciles. Y en los casos de Moisés nos habla de que incluso los jueces, los testigos y el pueblo son parte fundamental en las sentencias de los casos difíciles. Porque los testigos no pueden, si no son testigos, si no aclaran, son encubridores. Y el pueblo, lo mismo. Y eso es lo que cambia y lo que impacta en nuestra cultura. Cómo el pueblo se comporta, cómo nosotros abordamos a comportarnos de acuerdo a la ley de libertad, de acuerdo a la ley del amor. Amarnos unos a otros, ¿cierto? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? El que ama ha cumplido la ley de Dios. Entonces dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley de él en nuestra mente. O sea que nuestra mente. O sea, ya la tendremos nuestra ley, su ley, la nuestra, y la escribiré en su corazón. En nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces es... Y ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces es lleno de su espíritu. Para que, como hombre nuevo en Cristo, como nueva criatura, recibiendo su ley en nuestra mente, amándolo a Él, vamos a amar su ley, amándolo a Él, amando a Cristo, la obra de Cristo, cómo es Él, conociéndolo a Él cada día más. Amante del derecho, era un amante. Cristo era un amante del derecho y un aborrecedor del latrocinio, que teniéndolo todo, los privilegios, se despojó a sí mismo para venir a redimirnos. Siendo Él perteneciendo a una cultura donde los educados y maestros no se juntaban con los niños y los menores, Él decía: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Entonces, así como nosotros decimos, si hay leyes que gobiernan el mundo físico, químico y biológico, lo orgánico, también Jeremías recibía en su boca, en el versículo 30 decía: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman las sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces Él relaciona a su pueblo amado, a los que han sido aceptados, a los que han decidido aceptar, ser redimidos,
de sus pecados y ser transformados. Por eso es la ley que transforma y convierte el alma, que dulce nuestro paladar y aclara nuestro rostro y nos permite amar. Hace que ya no estemos unos contra otros, sino que nos miremos con corazón, con pureza de corazón, no buscando el mal del otro, con venganza, porque ese medio es algo ilegítimo. Hasta el Código Penal lo dice. Entonces es esa promesa. Está. Y luego se cumple cuando Cristo derrama en nosotros el Espíritu Santo. Si un padre le pide, si un hijo le pide a un padre, comillas, ¿el padre le va a pasar algo que le hace mal? No, po. Si nosotros le pedimos el Espíritu Santo al Señor, ¿cómo no nos irá a dar? Si en realidad Él quiere que seamos templo del Espíritu Santo y quiere habitar en nosotros. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Entonces les pido la nulidad y que cambien el sentido de todo lo que han hecho hasta el momento, porque yo también estoy hablando porque es una denuncia pública, entonces también lo hago porque esto influye en el país. Y yo lo que menos quiero es perjudicar al país, lo que deseo es que el país cambie. Y para eso muchas verdades tienen que salirse a la luz. ¿Te digo algo? Mira, hay esperanza, yo creo que hay mucha esperanza. No le gustaría, Zacarías dice, el libro de Zacarías dice así, no le gustaría que, siempre hay muchas cosas que no es esperanzador. Estos dichos de Zacarías, hermano Zacarías, dices, promesa de restauración, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sion con gran celo y con gran ira se lee, así de Jehová, yo he restaurado Sion y moraré en medio de Jerusalén. Hay un Jerusalén, no estoy hablando de Jerusalén celestial, la ciudad que sí, nosotros podemos vivir en este mundo siendo como viviendo por la carne, por los ojos de la carne, por la ladrón en la vida, o por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la ladrón en la vida. No, o vivir con nuestra mirada puesta en el cielo. Ahí estaremos mirando la ciudad celestial. No la Jerusalén actual, que es un lugar físico, hablando de la ciudad celestial, y construyendo un reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será más ciudad de la verdad, y el monte Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Así he dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así de Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Dios nos ha hecho un llamado, yo creo que cada uno está, en realidad siempre nos hace un llamado para responderle con indiferencia, con reflexión en nuestra intimidad. Y Él desea, se los cuento, una sincera adoración. De hecho, Él desea una sincera adoración, dándole gracias a nuestro Creador y sustentador de todo. Gracias. Andrés Guzmán, Poder Judicial, muchas gracias.